Hola, mi nombre es Edgar Martínez Romero y les voy a hablar de la regulación renal del equilibrio ácido-base. Es importante conocer el pH sanguíneo. El pH sanguíneo se encuentra en un rango de 7.35 hasta 7.45. Valores por fuera de estos rangos ya se consideran trastornos. Por debajo de 7.35 se considera una acidosis y por arriba de 7.45 una alcalosis. En promedio, nuestra sangre tiene un pH de 7.4. Es muy importante que se mantenga este pH. De hecho, una persona solo puede sobrevivir con un pH de 6.8 en su límite inferior o de 8 en su límite superior unas cuantas horas. Entonces es muy importante que nuestro cuerpo mantenga este pH relativamente constante. Para mantener el pH sanguíneo vamos a contar con reguladores del pH. Estos son tres: las propiedades químicas de los líquidos orgánicos, los pulmones y los riñones. Las propiedades químicas de los líquidos orgánicos van a actuar al instante, los pulmones en minutos y los riñones de horas a días, pero vamos a ver que el sistema de los riñones va a ser el que va a tener efectos más importantes. Las propiedades químicas de los líquidos orgánicos actúan instantáneamente, ya que estos sistemas se encuentran disueltos en la sangre: el fosfato, el sistema bicarbonato ácido carbónico y las proteínas plasmáticas, que van a actuar como buffer para los hidrogeniones. Los pulmones van a regular la excreción de CO2 y, como vamos a ver más adelante, el CO2 participa directamente en la generación de hidrogeniones y por lo tanto en la acidez del pH sanguíneo. Y los riñones van a tener tres mecanismos principales para regular el pH: la secreción de hidrogeniones, la reabsorción de bicarbonato y la generación de bicarbonato de nuevo. Esta es la ecuación que es importante para el CO2. El CO2 puede interaccionar con el agua y gracias a una enzima que tenemos que se llama anhidrasa carbónica podemos formar ácido carbónico. El ácido carbónico puede disociarse en hidrogeniones y bicarbonato y ya vemos que el pH está directamente relacionado con los hidrogeniones. Vamos a tener trastornos del equilibrio ácido-base tanto metabólicos como respiratorios. Cuando el trastorno se debe a una variación en las concentraciones de bicarbonato, hablamos de un trastorno metabólico, y cuando se debe a variaciones en la presión parcial de dióxido de carbono, hablamos de trastornos respiratorios. Una baja en el bicarbonato va a conllevar a una acidosis metabólica. En cambio, una elevación de la presión parcial de dióxido de carbono va a llevar a una acidosis respiratoria. Un aumento en las concentraciones de bicarbonato va a llevar a una alcalosis metabólica y una disminución en la presión parcial de dióxido de carbono a una alcalosis respiratoria. Ahora vamos a ver cómo los riñones van a participar en la regulación del pH sanguíneo. Como les dije, van a tener tres mecanismos principales: la reabsorción de bicarbonato, la secreción de hidrogeniones y la generación de bicarbonato de nuevo. Vamos a ver que el riñón va a filtrar libremente el bicarbonato y en las porciones del túbulo contorneado proximal, el distal y en la rama ascendente gruesa del asa de Henle va a contar con transportadores que van a intercambiar sodio por hidrogeniones. De esta forma se va a dar la secreción de hidrogeniones. En el túbulo colector y en la porción final del túbulo contorneado distal, la secreción de hidrogeniones se va a dar gracias a un transporte activo, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, la secreción de hidrogeniones en la porción proximal se va a dar por un intercambiador de sodio y hidrogeniones. Ahora, los hidrogeniones van a interactuar con el bicarbonato. Cuando interactúan van a formar ácido carbónico, al igual que la reacción que vimos hace rato. El ácido carbónico se puede disociar en agua y en dióxido de carbono. El dióxido de carbono difunde al interior de la célula, en donde puede interaccionar con el agua. Al interaccionar, forma ácido carbónico gracias a la anhidrasa carbónica y se puede disociar en hidrogeniones y en bicarbonato. El bicarbonato finalmente se va a poder reabsorber por la membrana vasolateral. Entonces aquí vemos dos procesos: la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Y vemos que están ligados. Para que se reabsorba un bicarbonato se debe que haber secretado un hidrogenión.
Este es el mecanismo básico por el que los riñones van a regular el pH de la orina, ya que si hay más bicarbonato en la luz tubular, estos no van a interaccionar completamente con los hidrogeniones, por lo tanto no se van a reabsorber y van a ser eliminados por la orina. En cambio, si hay más hidrogeniones que bicarbonatos, estos no van a formar ácido carbónico, por lo tanto van a ser eliminados por la orina. Ahora, los hidrogeniones que van a ser eliminados no van a ser eliminados como tal, porque la orina sería muy ácida y pues nos dolería hacer pipí. Es por eso que contamos con unos amortiguadores en la luz tubular. Los dos principales son el fosfato y el amoníaco. Aquí está el sistema del fosfato. En este sistema, los hidrogeniones van a interaccionar con el fosfato y van a formar fosfato diácido, que posteriormente se va a poder eliminar por la orina. Este fosfato va a funcionar como el amortiguador. Y el otro sistema es el del amoníaco. Para este sistema necesitamos el aminoácido glutamina, y este va a ser transportado activamente hacia la célula renal desde el intersticio o desde la luz tubular. Dentro de la célula, la glutamina va a ser procesada o metabolizada y su metabolismo va a generar 2 moléculas de bicarbonato y 2 moléculas de amoníaco. Las moléculas de bicarbonato se van a poder reabsorber por la membrana basolateral. Las moléculas de amoníaco van a ser intercambiadas por moléculas de sodio y van a salir hacia la luz tubular, donde las moléculas de amoníaco van a interaccionar con los hidrogeniones secretados formando amonio, y el amonio finalmente se va a eliminar por la orina. Este sistema es muy importante, ya que nos permite la generación de estos bicarbonatos de novo, son nuevos, y posteriormente van a pasar al torrente sanguíneo. Por lo tanto, este sistema es muy estimulado en las situaciones de acidosis crónica. El transporte de la glutamina a la célula renal, así como su metabolismo y la generación del bicarbonato, van a ser muy estimulados en estas condiciones, en donde el pH de la sangre se torna ácido. Aquí vemos un resumen de los mecanismos que ya vimos. Los hidrogeniones pueden interaccionar con el bicarbonato, formar ácido carbónico, y eso va a permitir al final la reabsorción de bicarbonato. También los hidrogeniones al momento de ser secretados no van a ser excretados, o sea eliminados por la orina como tal, como hidrogeniones, sino que van a ser amortiguados por los buffers presentes en la luz tubular, que son el fosfato y el amoníaco. Ahora vamos a ver otro tema. Dentro del túbulo colector vamos a tener dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas. De las células intercaladas vamos a tener de dos tipos, las alfa y las beta. Se diferencian en la posición de los transportadores que tienen, y ahorita vamos a ver. Aquí todo se ve revuelto, pero las vamos a ir viendo una por una. Primero vamos a ver a las células principales. Las células principales van a responder al estímulo de la hormona antidiurética, o la ADH, ya que cuentan con un receptor para esta hormona. La ADH va a estimular a la expresión de una acuaporina, la acuaporina 2. Aquí vemos la nomenclatura, la acuaporina 2. La acuaporina 2 lo que va a permitir va a ser la reabsorción de agua. Ya están, las moléculas de agua van a ser reabsorbidas, por eso se llama hormona antidiurética, lo que va a permitir formar una orina más concentrada. Además de los receptores para la ADH, va a contar con receptores para la aldosterona. La aldosterona va a tener dos efectos en esta célula. Va a estimular la secreción de potasio a través de un canal de potasio. Y además va a provocar expresión de canales de sodio, por lo tanto va a estimular su reabsorción, que posteriormente se va a reabsorber hacia el torrente sanguíneo. Después tenemos a las células intercaladas tipo alfa. Estas igual van a responder a la aldosterona, ya que cuentan con el receptor. La aldosterona va a estimular una bomba que intercambia potasio por hidrogeniones. Y además, en la membrana luminal van a tener una bomba que va a secretar a los hidrogeniones. Y en la membrana basolateral va a contar con un intercambiador que va a permitir la reabsorción de bicarbonato mientras a la célula pasa cloro. Y por último tenemos a las células intercaladas tipo beta.
Las células intercaladas tipo beta van a tener a la bomba de hidrogeniones, pero en la membrana basolateral. Por lo tanto, va a permitir la reabsorción de hidrogeniones. Y el intercambiador de cloro bicarbonato en la membrana luminal. Por lo tanto, va a secretar el bicarbonato. Esto va a tener un efecto en la regulación del pH sanguíneo, ya que las células intercaladas tipo alfa van a permitir la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Pero las células intercaladas tipo beta van a permitir la reabsorción de hidrogeniones y la secreción de bicarbonato. La acción de estas células va a estar controlada tanto por la aldosterona como también por un mecanismo intrínseco del riñón. El riñón va a usar preferentemente a cada una de estas células intercaladas dependiendo si se encuentra en situaciones de acidosis o de alcalosis, y esto lo logra gracias a una proteína que está en la luz tubular que se llama gensina. Entonces es importante entender los efectos de la aldosterona, y es importante la aldosterona ya que también tiene participación en la regulación del pH sanguíneo. Aquí están los principales estímulos que van a provocar la liberación de la aldosterona por la corteza suprarrenal. La hormona liberadora de corticotropinas, la angiotensina 2, un aumento en las concentraciones plasmáticas de potasio, una disminución en las concentraciones plasmáticas de sodio. Y va a tener dos efectos principales. En las células principales va a provocar un aumento en la reabsorción de sodio y un aumento en la secreción de potasio. Y en las células intercaladas tipo alfa va a aumentar la secreción de hidrogeniones. Entonces la aldosterona va a tener participación en el equilibrio ácido-base. Si la secreción de la aldosterona es mayor a la habitual, puede provocar una hipocalemia, ya que permite la secreción y posterior excreción del potasio. Además, aumenta la secreción de hidrogeniones y va a provocar la reabsorción de bicarbonato, lo que nos puede conllevar a una alcalosis metabólica. Si la secreción de la aldosterona es menor a los niveles normales, nos puede llevar a una hipercalemia, ya que disminuye la secreción del potasio y por lo tanto su excreción. Va a disminuir la secreción de hidrogeniones y por lo tanto va a disminuir la reabsorción de bicarbonato, lo que nos puede llevar a una acidosis de tipo metabólico. Y eso sería todo. Muchas gracias.